¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos, Raquel y Alejandro. ¿Cómo están? Buenos días, bien, gracias. Un gusto Buenos volver días, doctor. a Bien, gracias. saludar. Gracias por contestar, Raquel y Alejandro. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro segundo espacio abierto del aprendizaje. A ver si en unos minutos más se incorporan con nosotros el resto de los compañeros. Bien, pues la clase anterior, nuestro primer espacio abierto del aprendizaje, veíamos lo que era la definición de una función. Veíamos también algunos elementos para poder diferenciar lo que era una ecuación o una expresión algebraica de un elemento de función por medio de un discriminante en la gráfica, por medio de una coherencia en la sustitución de datos en la parte tabular. Veíamos también en la parte de la teoría de conjuntos, partiendo del concepto de la fidelidad en la relación, es decir, que a cada elemento de un conjunto le corresponda uno y solo un elemento de un segundo conjunto. Tiene que haber esa relación de reciprocidad. Bueno, pues vamos a ver que en la cuarta forma, que es la parte analítica, también hay una manera de demostrar cuando la función puede tener una coherencia lógica al momento de limitar esa función. Y ese es el tema de límites. Así que bueno, pues vamos a iniciar. Pero antes se me había olvidado. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a sus actividades integradoras, Alejandro y Raquel? Yo tengo una, asesor. Adelante, Alejandro. Realizando mi actividad integradora uno, cuando comparto mi liga para lo de mi gráfico, ¿Sí? yo quise hacer la prueba para ver si sí lo abría y lo abre, pero me marca como que algunas funciones no pueden estar, activas. Ok. Me aparece el gráfico, pero no me aparece la línea. ¿Habría algún problema con ello? Eso tiene que ver por versiones. Tiene que Ah, ver ok. con eso. Te pido un favor. Haz la captura de pantalla de tu ordenador y la pegas en el documento y me dejas la liga. ¿Sale? A lo mejor yo sí la puedo visualizar, pero si se modifica por la versión, yo tengo la evidencia en tu actividad y no pasa nada y me estás avisando. Así que te agradezco, Alejandro. Ok, asesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Raquel. No, ninguna. Ok. Sale, vale. Más adelantito, ahorita, que terminemos de ver la teoría, vamos a ver, algunas especificaciones de estas mismas actividades integradoras. Ahora sí se está grabando porque la vez pasada se grabó nuestra sesión, pero a la hora de descargarlo no me dejó. Tuve que colocar un espacio abierto del aprendizaje anterior. Pero bueno, ustedes dos que sí estuvieron, pues son testigos que lo llevamos a cabo, ¿no? Hasta por ahí con dos invitados de la generación anterior. Bueno, voy a compartir pantalla y lo primero es mostrarles una herramienta que van a utilizar. Aquí en mi motor de búsqueda le voy a escribir aquí solucionario. Fíjense bien, solucionario álgebra de Baldor. Inmediatamente los lleva a unas páginas. Yo les voy a pedir que se vayan a la que dice PDF. Hay una que es por parte de Wow, hay otra que es de Google Docs, que es a un Drive, y hay otras opciones que te la dan el PDF, ¿sale? Por ejemplo, me voy a ir a esta de Google Docs. Tú te puedes ir a cualquiera en la que traiga el PDF, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir esta de Wow. Y lo que hace es que inmediatamente te abre el PDF. Te da la opción para descargarlo. Es gratis. No tienes que pagar nada, ni tampoco tienes que abrir otros links, ni mucho menos, ¿no? Es inmediato. Bien, pues aquí tú tienes más de 400 páginas para estudiar ejercicios de álgebra. ¿Por qué es importante esto? Porque las matemáticas tienen un orden.
La ciencia de las matemáticas tiene ramas como un árbol. El primer tronco del árbol, el primer brazo grande, es la aritmética. La aritmética es una rama de la ciencia de las matemáticas que estudia las 7 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división, potencias, radicación y logaritmos. ¿Sale? Esto se enseña en básicas, se enseña en la primaria, en la secundaria, pero después a estas cantidades finitas se revuelven con letras y a la revoltura de números y letras se le llama álgebra. El álgebra es otra rama de la ciencia de las matemáticas que estudia la variabilidad de una cantidad o la variación de un número real. ¿Qué significa esto? Que el revolver las letras con los números significa que la letra es un elemento dependiente de tu valor conocido. Y aquí me van a ayudar a participar. A ver, Alejandro, cuéntame, por favor, porque me faltó la presentación. Cuéntame, ¿de dónde eres? Buenos días, asesor. Yo soy de Milpalta, Ah, ok, aquí en la Ciudad de México. excelente. Una de las comunidades todavía más antiguas de Ciudad de México, de usos y costumbres. Así es, Muy bien. asesor. Raquel, a ver, cuéntanos de dónde nos visitas. La delegación Álvaro Obregón. Ah, ok, también Ciudad de México. Fíjense, excelente. Yo me encuentro en el Estado de México. Yo sí estoy en un pueblito, acá en la Sierra de Monte Alto, en un municipio llamado Gilotzingo. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejemplo. El kilo de huevo, por ejemplo, aquí en Gilotzingo, está en 50 pesos. ¿A cómo está por allá, Raquel? 45. 45. Ok. ¿Y allá, Alejandro, sabrás cómo anda el kilo de huevo? 48. 48. Fíjense bien, ahí hay una variación. Ahora les hago una pregunta. ¿El kilo de huevo puede variar? Sí, sí puede variar. Está variando el precio, pero el kilo va a variar. No, perdón. Ok, Mm, Raquel, ¿estás de acuerdo? de acuerdo. Bien, entonces ahí tenemos dos elementos para comprender el álgebra. El álgebra tiene dos elementos, mencioné. Uno es el término constante o el coeficiente que acompaña la variable. Son números conocidos que no van a variar. Se le llaman variables independientes. En el ejemplo del kilo de huevo, el kilo de huevo no va a cambiar. Aquí y en China, un kilo son 1000 gramos y eso no va a cambiar. Esa es mi constante, ese es mi valor conocido, pero el precio sí va a cambiar. ¿Sale? En la misma Ciudad de México ya me dijeron, allá en Milpalta 48, acá en Álvaro Obregón 45 y en Girotzingo 50 pesos. ¿De qué depende? Pues de muchas cosas. Probablemente dependa de la bodega principal y las distancias hacia los diferentes destinos. A mayor distancia, mayor gasto y al haber un mayor gasto, hay un incremento en el costo. Bueno, hay muchos factores. Estos factores son dependientes. ¿De qué dependen? De los gastos de envío, dependen de la calidad del huevo, dependen de el tendero de la esquina, etcétera, etcétera. Entonces, ahí entra el álgebra. El álgebra es este elemento que tiende a cambiar por muchos factores. Eso es A, B, C y las 27 letras del abecedario que solemos utilizar en el álgebra. ¿Vale? Espero me haya sabido explicar. Ahora que ya entendemos qué es el álgebra, se divide en dos. En el álgebra lineal, que es cuando mi expresión algebraica tiene un exponente con valor a uno. Por lo tanto, al otorgarle valores en una gráfica, se dibuja una línea recta. Por eso se le llama álgebra lineal. Y hay otra, cuando el exponente del término algebraico es diferente de uno y de cero, obviamente.
2, 3, 4. Un exponente de este tipo se le llama exponencial, álgebra exponencial. Y ahí tenemos curvas. No hay líneas rectas, hay curvas. A la 2 una parábola. A la 3 una parábola y una recta. Ya lo vimos el espacio abierto del aprendizaje anterior. Entonces el álgebra se divide en lineal y exponencial. Bien. Después viene la geometría. Y dentro de la geometría, que es una rama de la ciencia de las matemáticas que estudia las formas. Y la geometría se divide en trigonometría y en geometría analítica. Hablando de trigonometría, pues estudia todos los triángulos, las figuras de tres lados. ¿Vale? Estudia un triángulo en particular, el de Pitágoras, ¿no? Donde tenemos catetos que son a 90 grados y una hipotenusa. Y las funciones que se desarrollan de estos triángulos, las funciones seno, coseno, tangente y sus inversas, cosecante, secante y cotangente. Y para el análisis de los ángulos, tenemos teoremas como que la suma interna de todo triángulo es de 180 grados. Tenemos también la parte de los arcos. ¿Qué son los arcos? Seno, coseno, tangente a la menos uno. Arco seno, arco coseno, arco tangente. ¿Sale? Pero es para ángulos. Y más. Vamos a mencionar la parte trigonométrica también en el cálculo. Y en la geometría analítica tenemos ecuaciones que tienen que ver con un punto y una recta, con una recta y la intersección de un punto, con etcétera, etcétera, ¿no? Y las secciones cónicas. Seguimos avanzando. Otra rama de las matemáticas es la que estudia la probabilidad. Y otra rama de las matemáticas estudia la estadística, que se divide en dos, en estadística diferencial y en estadística inferencial. También se le llama estadística descriptiva, donde vemos moda, mediana, varianza, combinaciones, permutaciones, todo eso. Muchos datos con tablas. Y por último tenemos el cálculo diferencial. Y después del cálculo diferencial tenemos el cálculo integral. Pero ya es lo último de la ciencia de las matemáticas. ¿Y qué creen? Todo este choro que me acabo de echar es precisamente para ubicarnos dónde estamos. Módulo 18 está en la punta de ese árbol. Están en cálculo diferencial y cálculo integral. Se da por hecho que ustedes ya dominan todo lo que mencioné. Todo lo que mencioné lo dominan. Dominan la estadística, la probabilidad, dominan la geometría analítica, dominan la trigonometría y son unos expertos en el álgebra exponencial, sus propiedades y el álgebra lineal, con todos sus teoremas, sus corolarios, todo. Y obviamente son expertos, maestros en la aritmética. Eso es lo que a veces los profesores damos por entendido. Y cuando estamos enseñando cálculo, oh sorpresa, nos encontramos con que hay todavía muchas lagunas que ya parecen mares, que sí lo vieron, pero ya se les olvidó. Bueno, sirva todo lo que acabo de mencionar para esta herramienta, que es el solucionario de Baldor. Todo matemático sabe que el libro de Baldor es nuestra Biblia, nuestro libro de cabecera. Y este libro está resuelto y está aquí disponible para ustedes. Están los 400 y pico de páginas con ejercicios resueltos paso a paso. Entonces, si tú tienes algún problemita todavía con el álgebra, aquí te dejo este libro. ¿Y qué crees? Hay otro libro de Baldor también en la web, que es el de aritmética, ¿vale? Con las 7 operaciones básicas. Si tienes problemas con la aritmética, descarga ese libro. Si tienes problemas con el álgebra, descarga este libro y ponte a estudiarlo. Porque como lo decía la vez pasada, aquí ustedes son autodidactas. Yo les ayudo con alguna duda, con todo gusto, ¿sale? Pero necesitamos que por tu propia cuenta empieces a indagar. Así que aquí está. Te lo voy a dejar también en la liga con la grabación de este segundo espacio, que creo que también lo puse en la primera. ¿Sí? Entonces ahí lo tienes. Aquí está, ahí va subiendo de nivel, ya con una variabilidad en sus elementos desconocidos, es decir, más de una variable, ya no hay A nada más, también hay X, Y, hay M's, etcétera, ¿no? Y la combinación de las mismas. Y aquí también puedes ver algunas propiedades que las vamos a abordar, sobre todo la próxima semana, estamos de vacaciones.
En nuestro tercer espacio abierto del aprendizaje, vamos a abordar varias de estas propiedades, pero ya aplicadas al cálculo. Entonces, pon atención aquí. ¿Qué pasa cuando se divide una base? El exponente se resta. ¿Qué pasa cuando se multiplica una base? El exponente se suma. ¿Qué pasa cuando tenemos un radical? Esto que muchos le llaman raíz cuadrada, pero no es raíz cuadrada, es una raíz. Si no tiene numerito, asumimos que es cuadrada, pero puede haber raíz cúbica, raíz cuarta, etcétera. ¿Cómo la transformamos? ¿Sale? Con una propiedad que se le llama del inverso denominador. ¿Sale? Todo eso está aquí para que te eches un clavado porque lo vamos a ver en el tercer espacio abierto del aprendizaje. ¿Sale? Son propiedades que aquí se van explicando paso a paso. Por ejemplo, estas de aquí, que son el producto agrupado. Algunas las puedes comprender como binomios al cuadrado, binomios al cubo. Otros que son al revés, el desarrollo del trinomio cuadrado perfecto y son agrupados en un binomio. Todo esto lo vamos a aplicar. Pero si no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, pues ponte a estudiar. ¿Vale? Aquí está. Este es el propósito de este material. Bien, dejo de compartir y les pregunto de lo que acabo de explicar. ¿Tienen ustedes alguna duda? Por el momento no, asesor. Ok. Raquel, ¿todo claro como una Coca-Cola o como el agua de manantial? Como el agua de manantial. Excelente, eso me agrada. Muy bien. Vámonos ahora con otro material. Y este ya tiene que ver con nuestra actividad integradora, principalmente la actividad integradora número 2, que es el cálculo de límites. Les dejé por ahí unos videos que son introductorios al cálculo de límites, sobre todo cuando tienden al infinito. El día de hoy ya vamos a ver más específico qué es un límite. Vamos a ver algunas aplicaciones y también un video, pero ya con un ejercicio como tal. ¿Sale? Entonces, vamos a poner atención. Esta página, que se llama problemasyecuaciones.com, también te lo dejo junto con la grabación de este espacio abierto del aprendizaje. Y en la parte derecha tienes un panel donde vienen más límites, indeterminaciones. ¿Qué es una indeterminación? Cuando te queda un elemento sin solución. Por ejemplo, cero sobre algún número real. Pues esto no existe. Se le llama una indeterminación. O cero sobre cero, que por ahí sucede en nuestra actividad integradora. ¿Sale? ¿Qué es eso? ¿Sale? Algunas reglas, límites especiales, asíntotas, continuidades, funciones, calculadoras. ¿Sale? Las logarítmicas, aquí tienes todo, ¿sale? Bien, del lado izquierdo tenemos más de 50 límites resueltos y explicados. En esta página se calculan los límites de las funciones de una variable, pero para esto primero se hace una pequeña introducción para recordar los conceptos, qué es un límite, qué es un límite lateral, qué es una indeterminación, y después se proporcionan las reglas o propiedades para poderlas utilizar ya en los ejercicios. Bien. Aquí les hablan, por ejemplo, de cómo utilizar la regla de L'Hopital. La verdad, no me da tiempo de explicar la regla, pero por eso precisamente les dejo este material, porque este es un hipervínculo. Tú le das un clic aquí y te lleva a la parte teórica de lo que es la regla. Aquí la vamos a aplicar, ¿sale? Y solo la voy a mencionar. Y aquí está todo el índice, todo lo que se ve en esta página, la cual está súper buena. Ok, entonces en la introducción dice, las funciones matemáticas se utilizan en otros ámbitos, por ejemplo, para calcular los beneficios o los cortes de una empresa. Por ahí tenemos costo de producción, por ejemplo. La velocidad o aceleración de un móvil, lo van a ver la próxima semana. Por lo que es importante conocer el comportamiento de una función. Por ejemplo, la siguiente función está definida en x igual a 0 y otra con x igual a -1. ¿Cuál es la diferencia? Pues que una no se puede dividir entre cero. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes dividir nada entre nada. O sea, simplemente eso es una indeterminación. Entonces tenemos aquí f de x es igual a 1 sobre x que multiplica a x más 1. Sin embargo, sí podemos preguntarnos cómo se comporta la función, sobre todo cuando x
se va acercando a cero. O sea, tiende a cero. Significa que se acerca. Pero ¿saben cuándo lo alcanza? Nunca, nunca. Esto es la interpretación lógica de cuando se dice que algo tiende a algo, pero tiende, no lo alcanza, o sea, cada vez se acerca más. La palabra correcta es se aproxima, ¿sale? Entonces, y si x crece o decrece indefinidamente, los límites de la función nos proporcionan las respuestas, ¿vale? Son respuestas de aproximación. Prácticamente este es el concepto de límite. En una curva, yo determino un inicio y un final. Y todo lo que sucede entre este inicio y este final se le llaman límites de proporcionalidad. Pero cuando yo tomo un pedacito entre A y B que está en medio, tengo otros límites. A estos límites se le llama de X y X más H. Lo vamos a ver más adelante. A este pedacito son las aproximaciones, donde el primero se aproxima al segundo, cada vez está más cerca y más cerca, pero no lo alcanza, no llega. ¿Ok? Y lo mismo al revés. Cuando puedo ir del límite superior hacia el límite inferior, me voy acercando, pero nunca llega. Además de ayudarnos a visualizar las gráficas de las funciones, los límites también suelen utilizarse para estudiar otras propiedades. Una de ellas, por ejemplo, es la técnica de la continuidad diferencial. Y ya es cálculo. Bien. Entonces, dicho lo anterior, el concepto de límite es dada una función f, donde este símbolo de r se le llama número real, tiende a otro número real. Y un punto x0, que es tu punto de inicio que mencioné hace un momento, y esta letra griega que se interpreta como pertenece. Quiere decir que cuando al x0, a tu punto de partida, vas a iniciar con un punto conocido, un número real. El límite de la función cuando x tiende a este punto inicial se representa como el límite de x cuando tiende a un punto de inicio de tu función. Así es como se lee. En un principio, este límite es el valor que toma la función en un punto de partida, x0. Es decir, tu fx0, si tu x0 existe, pero no lo conoces. Es decir, por ejemplo, cuando x0 anula el denominador. ¿Qué es esto? Bueno, esto se le llama una proporción inversa. Es decir, entonces el límite es el valor donde la función se aproxima cuando x sabemos que tiene un punto de partida, pero no sabemos cuál es. No lo conocemos. Entonces, cuando esto sucede, entonces se dice que es una función del inverso de su inicio al cuadrado. Es la función de 1/x al cuadrado, donde f de 0 simplemente no existe, porque no sabemos dónde inicia. Sabemos que está por ahí, pero no lo conocemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una aproximación de x/0, porque por ahí sabemos que inicia, pero no lo conocemos. Esta función crece cada vez más y más, como se puede observar en la siguiente gráfica. Aquí lo tenemos. Cada vez crece más, cada vez se va acercando más y más y más. Lo que en el espacio abierto del aprendizaje anterior yo explicaba como una asíntota. ¿Sale? Esta es la representación de que cada vez se acerca más, pero nunca llega. Por lo tanto, este límite, cuando no conocemos este punto de partida, se le llama un límite al infinito. ¿Sale? Pero es a partir de cero. Bien. Y como es a partir de cero en su aproximación, es un límite, en pocas palabras, infinito. También podemos predecir el comportamiento de la función cuando x crece o decrece indefinidamente. Ya lo dijimos, cuando x tiende a más infinito o menos infinito. Eso se explicaba en el video que les dejé la vez pasada. Cuando esto ocurre, la función f de x, ya lo dijimos, es 1 sobre el sobre x cuadrado, que es precisamente un punto de partida que no conocemos porque se aproxima cada vez más a cero de una forma exponencial. Por eso es sobre x cuadrada. Y se concluye
que un límite de x cuando tiende a infinito de cualquier función será igual a cero por su aproximación. Bien, ahora tenemos la definición formal, que es el modelo matemático, ¿sale? Que es donde cuando uno es estudiante dicen, hombre, ¿quién se fumó todo esto? Está súper complicado. Pero ya una vez que tú comprendes el lenguaje matemático y el fenómeno, dices, ah, ya, algo tan sencillo lo tiene que hacer tan complejo. Así son los modelos matemáticos, así son los algoritmos. Si alguna ocasión alguien decide estudiar matemáticas aplicadas o actuaría, bueno, esto será el pan de cada día. Y es más, un actuario y un licenciado en matemáticas aplicadas, pues su trabajo, su pasión es esto, hacer simbólico todo fenómeno matemático o natural. Esa es su chamba. Veamos qué dice. Sea la función f cuando un número real tiende a otro número real, desde su inicio, cuando éste le pertenece a los números reales, dentro del límite cuando x tiende a su x inicial, y a partir de un número conocido o una constante k, que también debe de pertenecer a los números reales, siempre y cuando esta a invertida es de pertenencia en epsilon. ¿Qué significa? Cuando este grupo de números sea mayor a cero y el resultado de esos números en el mismo dominio sea también mayor a cero. Así es como se lee con las letras griegas. Esto está condicionado al valor absoluto de x menos x0. Estas dos líneas verticales representan valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Que aunque te dé un resultado negativo, siempre será positivo. Ejemplo, medir una distancia. Tú tomas un flexómetro y mides el escritorio, mides tu banca, mides cualquier cosa, pero a ver, ¿podrías medir en negativo? ¿Podrías decir que el escritorio donde te encuentras mide menos 1 metro? Pues no, es una incongruencia. Es por eso el valor absoluto, que aunque te dé como resultado un número negativo, no existe. Tienes que ponerlo en valor absoluto. Aquí lo mismo. Te está diciendo que tus desplazamientos a partir de un inicio conocido o desconocido siempre tiene que ser positivo. No puedes irte en negativo. No, no es posible. ¿Sale? A eso es a lo que se refiere. Por lo tanto, abajo dice que tu función de partida tiene que ser en valor absoluto. Si tú inicias de x0, tienes que irte hacia la derecha en positivo, no te puedes ir hacia atrás. Es lo que te está diciendo. ¿Sale? Bien, ahora veamos los límites laterales. Dice, vimos en un ejemplo anterior que la función f de x puede ser 1 sobre x² cuando ésta tiende a infinito. ¿Sale? Es decir, es un límite donde tu x se acerca a cero. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando la función es f de x igual a 1 sobre x, es decir, sin el cuadrado. Cuando tú tienes una función sin el inverso elevado al cuadrado, entonces tienes una asintótica en espejo, también llamada hiperbólica. Es la que se encuentra ahorita en la gráfica, en la imagen. En este caso, la función crece indefinidamente cuando x se aproxima a cero por la derecha de cero, pero también esta a su vez decrece indefinidamente cuando ésta se aproxima a cero, pero por la izquierda. Es decir, forma un espejo en simetría. A estas se le llaman hiperbólicas. Este término de hiperbólicas viene de geometría analítica y es lo que les comentaba hace un momento. Para este nivel se da por hecho que ustedes ya dominan todo esto. Pero si no, te ayudo tantito. La geometría analítica estudia a un prisma en particular, al cono circular recto. ¿Cuál es el cono circular recto? ¿Alguna vez, alguna ocasión, has ido a un consultorio, a una oficina y tienen un garrafón de agua y unos conitos de papel, ¿no? Si tú recuerdas estos conitos de papel, tomas uno y te sirves agua y te sirve para una o dos y ya después se ablanda y lo tienes que tirar.
Bueno, este conito es el cono circular recto. Efectivamente, si tú lo ves visto desde arriba, tú vas a ver un círculo. Si lo ves al revés, vas a ver un punto. ¿Sí? Es un cono con una base circular. Este cono circular recto lo tomas y lo cortas con un cuchillo exactamente a 90 grados. ¡Pum! Ese primer corte, que es una sección, tú observas la circunferencia. Esa es la primera. Ahora tomas otro cono y ahora lo cortas en diagonal. Y lo ves desde arriba. ¿Qué vas a ver? Vas a ver una elipse. Esta elipse, que no es un huevo, porque el huevo es un ovoide, esta es una elipse que es simétrica. Tiene dos arcos mayores y dos arcos menores. Esta es la segunda sección cónica. Ahora, si tomas otro cono y lo cortas verticalmente y lo ves de frente, vas a ver una parábola. Esa U que vimos la clase pasada. ¿Sale? Esa es la tercera, la parábola. Ahora, si tú tomas dos conitos y los unes por por el punto y los cortas verticalmente, vas a ver dos parábolas encontradas simétricamente. Esta es la hipérbola, la cuarta sección cónica. Pero esto se debió haber visto antes. Aquí en el cálculo diferencial, que estamos estudiando límites, aquí se observa esta hipérbola, pero es una hipérbola asintótica. Ya, me regresé, pero con el simple hecho de que vayamos comprendiendo de qué se trata este rollo. ¿Sale? Bien, cuando hablamos de límites laterales de una función, estamos diciendo que es un límite que se aproxima a cero, ¿sale? Pero en un comportamiento hiperbólico asintótico, es decir, que también tiende a infinito, porque uno se va a infinito por la izquierda y el otro por la derecha, ¿sale? Es a lo que se refiere. Son aproximaciones a cero, pero en una hipérbola. Bien, y el último, cuando la función de inicio sí la conoces, ¿sale? Pero no conoces hacia dónde llega. Entonces se dice que es un límite cuando x tiende a cero de una función, pero que tiene como resultado un número conocido, un valor real, que es k. K es una constante, o sea, de algo que sí conoces. Entonces ahí ya cambia. Ya conoces tu punto de partida o al punto donde vas a llegar. Uno de los dos lo conoces, ¿sale? Bien. Y pues aquí viene lo demás, ya vienen aplicaciones de los límites cuando tienden a cuando tienden a infinito, pero como resultado k, una constante, en este caso es 2. Después vienen las reglas básicas y ya te tocará a ti. Aquí en las reglas básicas ya vienen ejemplos específicos. Así que todo esto te va a servir. Esta de sumar o restar infinitos viene en el video de la clase anterior. Aquí está también, pero vienen los videos que los puedes revisar en el espacio abierto del aprendizaje anterior, ¿vale? En la segunda parte. Ahí viene todo esto. Así que, bueno, dejo de compartir, regreso con ustedes y les pregunto, ¿tienen alguna duda? Pues sí, Si hay alguna gracias a duda, Dios tengo dudas. ok, pues si la Así pudieras, como que me enredé en la explicación que estuvo dando, la verdad, un poco. pues lo único que hice fue tratar de explicar un documento, el cual tú puedes estudiar paso a paso e irte, este, yendo investigando los conceptos. Yo trato de utilizar un lenguaje correcto y en ocasiones cambiarlo por un lenguaje coloquial, pero no siempre lo puedo hacer. Entonces, a veces cuando no se conocen los conceptos y solemos utilizar la notación correcta, pues sí suele ser complejo porque no es un lenguaje común, no es un lenguaje que solemos utilizar normalmente o coloquialmente. A este se le llama lenguaje matemático, que está lleno de símbolos, pero la aplicación no es complicada una vez que ya la conoces. Pero es importante porque si hablamos de un punto de inicio, x0, y que te digo que ese punto de inicio a veces lo conoces y a veces no,
pues este concepto puede ser filosóficamente una locura, ¿no? Pero en matemáticas sí se puede, porque las matemáticas se encargan de descifrar eso que se decía que no se podía, lo que se podría considerar como un comportamiento imposible, para las matemáticas sí es posible. Pero llevarlo de las matemáticas a algo real, a veces es lo difícil, ¿no? A veces se ha logrado, son los avances tecnológicos y los avances científicos que hemos tenido. Pero muchos de ellos no se cumplen, se quedan en la teoría. Sí se puede en la teoría, pero no en la vida real. Ahí está la explicación del lenguaje matemático. No sé si te enredé más. No, asesor. Ok, Nada más es cosa de que estudie yo los símbolos, el lenguaje está más bien. bien. El lenguaje. Muy bien. Raquel, ¿alguna duda? No, ninguna era lo que le iba a decir. O sea, a lo mejor nosotros lo vemos difícil y complicado porque pues nunca hemos estudiado esas tablas, no las hemos visto. O sea, sí tenemos un poco de conocimiento por lo que hemos estado viendo en los módulos, pero no nos hemos sumergido, no nos hemos enfocado a este tipo de ecuaciones o ¿cómo le llaman? Funciones matemáticas, pero ya estudiándolo le vamos a entender. Exactamente. Bueno, pues ahora se nos va a terminar el tiempo. Ya estamos a unos segundos para que se corte esta transmisión. Nos vemos, por favor, utilizando la misma liga de nuevo y ya lo que sigue son unos videos y ya específicamente sobre las actividades integradoras. Entonces, no dejen de acompañarme, por favor. Nos volvemos a conectar.